bienvenido a Entre Noticias y a Globovisión, Elio. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación y por supuesto a la gran audiencia que sintoniza todos los días este programa Entre Noticias. Así es, ¿cómo podemos decir que suceden? ¿Cuál es el factor más común que puede propiciar este tipo de situaciones? Bueno, en primer lugar hay que estar muy pendiente de lo que son las fugas de gas en el hogar. De hecho, está pasando con cierta frecuencia que por el poco mantenimiento que muchas personas le dan al tema de lo que comúnmente llamamos la bombona o el cilindro de gas, han tenido unas importantes fugas. De hecho, en mi experiencia bomberil, en prácticamente 20 años de bombero, había sido poco el número de emergencias que me había tocado atender con cilindros de gas y en cuestión de un año he ido a más de 3. Y generalmente es lo mismo, la base de la bombona se oxida, porque muchas veces en el hogar la tenemos en la tierra, la tenemos en el jardín, en un sitio que no está protegido. De manera que debemos revisar toda nuestra instalación en el hogar y estar muy pendiente, incluso, bueno, si es necesario contratar un técnico permisado para hacer la revisión o la inspección de toda la cometida de todo el servicio de gas. Por lo general es esto, sin embargo, ya está sucediendo, están viendo que las bombonas están afectadas y últimamente, bueno, hay personas que se les dificulta quizás adquirir otra. ¿Cómo podría ser en este caso para tratar de minimizar este riesgo a pesar de que está latente, ¿no? Bueno, como te comentaba, principalmente revisar todas las instalaciones, incluso cosas como, por ejemplo, la instalación de la bombona a la cocina no debería ser una manguera. Idealmente debería ser una toma de bronce o de cobre, una tubería rígida o una tubería flexible metálica, no una manguera. Porque imagínate, a la hora de un fuego, la manguera inmediatamente se va a derretir. Incluso el caso de lo que ocurrió en el estado Carabobo fue similar a lo que sucedió hace unos años en Táchira, en el cual los propietarios desconectaron la cometida común del gas, porque se había acabado el gas del tanque del edificio, y decidieron conectar una bombona, digamos que por voluntad propia, sin ser técnicos, y dejaron, en el caso de Táchira, desconectado, eso abierto, y cuando recargaron el tanque de gas de la edificación, bueno, ahí ocurrió la fuga y ocurrió la explosión. Es decir, además, si vemos en Venezuela, y no solo en Venezuela, a nivel mundial, estos eventos son recurrentes. De manera que es necesario que tomemos conciencia y que desde ya mismo empecemos, en lo que el programa termine, a revisar en nuestro hogar esas instalaciones. Incluso la famosa técnica de la esponjita con jabón. ¿Y cómo es eso? No falla. Bueno, agarras la misma esponjita que usas para lavar los platos y vas siguiendo toda tu tubería y vas viendo con esa agua jabonosa que no hayan burbujitas, sí, sobre todo en las uniones, en donde podamos sospechar que puede haber una ruptura. En ese caso podemos ver si hay algún tipo de fuga. De hecho, ahorita veíamos en pantalla un cilindro, una bombona de gas. Generalmente la falla más común es en la válvula. En la llave. Entonces ahí en la conexión debemos revisar muy bien, puede ser como te comentaba, con una esponjita con jabón. Claro, existe también otro indicio, ¿no?, de que esté sucediendo una fuga y es el olor. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer si de repente se llega a casa y qué es lo primero que se debe hacer si se siente que hay un olor fuerte, un olor extraño y precisamente es el olor a gas? Porque si ya la casa está impregnada, para poder evacuar todo ese olor, ¿cómo se podría hacer? Muy buena pregunta. Lo importante es, en primer lugar, evitar encender cualquier tipo de artefactos o generar alguna llama, alguna chispa, algo que pueda precisamente iniciar esa deflagración o esa explosión del gas. En ese caso vamos a tratar de mantener obviamente la calma y cerrar la llave, cerrar la válvula del gas, independientemente que sea gas directo o gas por el tanque de la edificación o gas por bombona, tenemos que inmediatamente tratar de cerrar esa válvula. Por eso es que te comentaba la importancia de que revisemos la bombona, de que veamos su estado y verifiquemos que la válvula en efecto cierra. Si hay una fuga de gas y ya se realizó el cierre de la bombona, yo creo que estas son algunas de las dudas que se nos pueden presentar a todos nosotros en caso de estar pasando por una situación similar. Entonces ya llegamos a casa, de repente está la fuga de gas, cerramos la válvula, creo que ya está todo bien, pero aún el ambiente queda impregnado con ese olor. ¿Qué debemos hacer? Abrir ventanas. Correcto, es importante abrir ventanas y hacer una ventilación natural. No se les ocurra prender un ventilador eléctrico, porque eso podría generar precisamente la chispa. Tratar de abrir ventanas y puertas. Es importante el caso de puertas, ventanas, sobre todo porque en Venezuela tenemos dos tipos de gas. El gas que llega por tanques, por cilindros, por bombonas, o como te comentaba, ese del tanque estacionario de la edificación, cuando fuga es más pesado que el aire, entonces él va a buscar irse hacia abajo. En cambio el gas directo, porque es una mezcla de propano y butano,
El gas directo que llega por tuberías es gas metano y él más bien tiende a ir hacia las partes superiores. Entonces es importantísimo que abramos muy bien, como tú de manera acertada comentas, las ventanas, las puertas y esperemos un tiempo prudencial a que eso se ventile. ¿Cuáles pueden ser algunas de las consecuencias para nosotros, los seres humanos, teniendo en cuenta de que exista una pequeñña fuga y que no lo hayamos percatado, más allá de lo que puede ocurrir si hay alguna explosión, una chispa, pero para el cuerpo humano como tal, este tipo de gas, ¿en qué puede incurrir? ¿Cuáles son las afecciones? Muy buena pregunta. En efecto, el gas, el licuado del petróleo o el gas metano, el gas doméstico, tiene un importante nivel de toxicidad y podría generar algún tipo de asfixia, sobre todo porque si empezamos a inhalar ese gas, inmediatamente se está desplazando el oxígeno. Por eso es que es importantísimo lo que tú mencionabas, mira, cerrar la válvula, ventilar y desalojar la edificación, evitar inhalar eso, no solo en el caso del gas. Y aquí quizás me va a salir un poquito del tema, pero está relacionado, por ejemplo, con los calentadores a gas o con las cocinas. ¿Por qué? Porque el calentador a gas, en el proceso de combustión, genera monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono no huele a nada. No tiene ese olor a gas, ni tiene olor a quemado, a combustión, a nada. No, el monóxido de carbono es inoloro. Y ha ocurrido una gran cantidad de fallecimientos por el calentador de gas, por vehículos encendidos, por motobombas, por plantas eléctricas, por esa generación del monóxido de carbono, que además es sumamente tóxico. Exactamente. Me gustaría, Helio, que por favor también nos puedas dar unas recomendaciones y extender la invitación para evitar este tipo de cosas, llamar la calma, y es lo primero que se debe hacer en este tipo de situaciones. Y a todas nuestras personas que nos están viendo el día de hoy, que nos acompañan, que quizás estas cosas las vemos lejos, pero no sabemos en qué momento pase cerca. Creo que hace un tiempo vi que acá en Caracas, en la ciudad capital, también existió una situación como esa, creo que en el bulevar principal del Cafetal, y fue una explosión de un apartamento. Fue algo que simplemente afectó ese apartamento, pero ya cuando existen otros daños colaterales o daña a otros inmuebles, pues todos nos vemos afectados, ¿no? Claro, de hecho, fíjate que ayer conversábamos en un grupo técnico de bomberos sobre que algunos presumían al principio, no, mira, no era una bombona, era gas directo, por la gran afectación. Pero como te digo, en mi propia experiencia, de hecho me tocó atender una explosión en la Florida, en el callejón Nivaldo, con una bombona pequeña de 10 kilogramos y la afectación fue bastante. Por eso, bueno, seguimos haciendo siempre el llamado a la prevención, a la precaución, a revisar esas instalaciones, a tener medidas de seguridad en todo, en lo que es gas, en lo que es electricidad, en lo que es prevención en el hogar. El caso que tú comentas del Cafetal es uno también bastante famoso, igual que recientemente ocurrió en Maturín, una serie de bombonas que también fugaron y hubo una deflagración y eso generó un incendio. Otro de los casos, de hecho, también que ha ocurrido con cierta frecuencia es que la gente ha hecho instalaciones de bombonas de gas de casa en los vehículos. De manera, obviamente, no es técnico, no es adecuado y han ocurrido también fallas catastróficas del contenedor o digamos que esos contenedores han estallado en los vehículos. Ocurrió en Puerto La Cruz, ocurrió en Lara, en Maracaibo se está viendo bastante el uso de este tipo de adaptaciones que no son para nada ideales porque el gas de cocina tiene una presión de vapor muy baja, es decir, la presión que él maneja es baja, estamos hablando del orden de los 300 psi, 270 psi. En cambio, el gas de vehículo ronda los 3000 psi, es decir, 10 veces más. Entonces, no se pongan a estar haciendo ese tipo de inventos, de adaptaciones, por tratar de solventar alguna otra situación. Fíjate que antes de culminar, y sobre todo estamos hablando de un factor importante, cuando vimos que estaba la falta de gas, por eso mismo, también las personas comenzaron a tener en casa esas bombonas que son como de abrir y cerrar, pero son como individuales, que van directamente a la cocina, o las de camping. Correcto. Las de camping las vemos muy pequeñitas y parecen inofensivas, pero quizás no sean tan inofensivas como parecen. ¿Qué cuidados debemos tener con relación a estas que son un poco más, que se manipulan manualmente y está directamente en una constancia? De hecho, has dado en el clavo, porque fíjate que muchas veces estamos acostumbrados a lo mejor a tener nuestra cocina, a tener nuestra instalación y alteramos eso y usamos, como bien tú comentas, bombonas de camping, bombonas portátiles y no tenemos el adecuado cuidado, por ejemplo, tener precaución para que no se vuelque. Porque muchas veces es una cocina que se enrosca sobre esa hornilla de camping o de campamento y se puede voltear un líquido caliente, aceite, cosas por el estilo.
Y como tú bien dices, una bombona de esas también puede tener medio kilogramo, 1 kilogramo, hasta 5 kilogramos de gas. Y eso también puede generar algún tipo de explosión y sobre todo comenzar un incendio. Por eso es que es importante, bueno, prevención, precaución, estar muy pendiente de los olores, cerrar muy bien la válvula y por supuesto estar preparados, prevenidos para una emergencia, tener un extintor e incluso detectores de gas. Eso también los venden. ¿Qué otros accidentes en el hogar pueden existir y que nosotros debemos estar muy atentos más allá del gas, que son frecuentes para ustedes en los casos como bomberos? Bueno, hay dos cosas importantes a tomar en cuenta. Uno, el tema de almacenamiento de combustible líquido, de gasolina. Las personas que están almacenando gasolina o que la están incluso transportando en sus vehículos porque vamos a viajar y me llevo, como decimos coloquialmente, un par de pimpinas de gasolina. No le voy a decir que no lo hagan porque a lo mejor lo vamos a seguir haciendo, pero es importante que esté lleno hasta el tope, que haya la menor capacidad de generación de vapores y que esté bien cerrado, evidentemente, que eso esté ventilado, que el vehículo no quede cerrado y que tengamos toda la precaución para el manejo del combustible líquido. Y el otro caso, que es tradicional, no es algo de ahora, es el tema eléctrico. La mayoría de los incendios en Venezuela, incendios de estructura, ocurren por temas eléctricos y generalmente dicen cortocircuitos, pero no siempre son cortocircuitos. La mayoría son por sobrecargas. ¿Qué es una sobrecarga? Que tenemos una edificación diseñada para una carga de hace 40 años y llegamos y ponemos una regleta y ponemos la plancha para el cabello, la cafetera, el secador de cabellos, una cocinilla eléctrica. El aire acondicionado. Más también ¿cómo se llama? Prenden enseguida lo que es la secadora para la ropa. Correcto. Me pasó. Entonces, ¿En fíjense. serio? Ajá. Bueno, de hecho, fíjate que no fue inocente todos los artefactos que mencioné. No. Todo lo que tenga resistencia eléctrica, que caliente, es lo que más consume electricidad. Una secadora definitivamente es una de las cosas que más electricidad consume. De manera que también es importante que, así como hablamos, revisar la acometida de gas, también nuestra instalación eléctrica. Y muchas veces decimos, oye, pero un breaker cuesta no sé cuánto, oye, pero un metro de cable cuesta no sé cuánto. Imagínense cuánto le está costando a ese apartamento que incluso la edificación está peligrando su estructura. De manera que la inversión en prevención no tiene comparación con lo que puede ser un evento y sin hablar de una pérdida humana. Y vamos a tratar de que, no, por lo menos lo que son experiencias personales, si de repente se dispara el breaker, entonces vamos a tratar de no prender la secadora con los aires acondicionados juntos, porque entonces vamos a evitar este tipo de cosas, se los digo por experiencia. O revisar, porque de hecho fíjate que es común que la gente, bueno, se está disparando el breaker, como decimos comúnmente que él se cae. Por algo es, el breaker está diseñado para eso. Entonces muchas veces agarran y compran uno de mayor capacidad, de mayor aguante, por decirlo así, de mayor amperaje. Y no es lo adecuado porque más bien estamos quitando, disminuyendo la protección para el sistema eléctrico. Recuerden que el día de hoy estamos conversando un poco acerca de esos accidentes que pueden ocurrir en nuestros hogares. Por eso está con nosotros o continúa con nosotros nuestro bombero, pues él es Elio Pimentel, que nos está brindando todas estas herramientas para cuidarnos y para evitar. Hablamos en la parte anterior en relación a todo lo que fue el accidente que ocurrió en Valencia, ¿ok? Pero de una explosión de un departamento. Sin embargo, vamos en el bosque del Sol. Así es. Sin embargo, vamos a hablar también de esas cosas que deben tomar en cuenta los condominios en relación a esos sitios o esos edificios o en aquellas urbanizaciones que tienen cierto tiempo y no presentan las condiciones para los electrodomésticos que tenemos en la actualidad. Elio, esa fue una de las preguntas que dejamos al aire. Entonces, ¿qué deben hacer las juntas de condominio para poder evitar accidentes más graves que puedan afectar no solo a uno, sino a más departamentos, por ejemplo, en el caso de los inmuebles verticales? Buenísima pregunta, Génesis. De hecho, fíjate que ayer, con el caso de Carabobo, mucha gente preguntaba sobre la responsabilidad del dueño del apartamento. Y en efecto hay una responsabilidad importante, pero el condominio también tiene una responsabilidad, porque el condominio debe ser copartícipe de revisar, de validar que cada uno de los apartamentos tenga bien su instalación. E incluso si el apartamento queda vacío, definitivamente yo como dueño del apartamento tengo que cerrar mi válvula, pero el condominio también está en la potestad de ver, bueno, mira, el dueño ya no está aquí, el propietario se fue, podemos cerrar la válvula de ese apartamento para evitar precisamente este tipo de cosas. De hecho, los condominios tienen una responsabilidad tan importante que recientemente, y te voy a compartir una anécdota, una compañera me comenta y me manda unas fotos del tablero en su edificio, que además es un tablero de madera y que tenía unas condiciones precarias.
Y cuando ella me manda la foto, yo le regreso una nota de voz e intencionalmente le dije, oye, Norma, yo te recomiendo realmente que con mi experiencia en los bomberos, que hagas esa reparación urgente. Yo entiendo que hace falta una inversión, que hay que contratar un electricista o un ingeniero electricista, un especialista. Y yo sabía por dónde iba a venir ella. Apenas terminó la nota de voz, ella me dice, ¿puedo reenviarle esto al condominio? Y le dije, totalmente. Y al día siguiente estaban haciendo la adecuación. Ese es el llamado, eso es lo que tenemos que hacer. Realmente tenemos que ver, mira, qué ha pasado con nuestra edificación, cómo podemos ver las adaptaciones que hemos hecho, porque compramos un hidroneumático nuevo, se cambiaron los ascensores, ha aumentado el consumo eléctrico, todo eso tenemos que validarlo. De hecho, también recientemente acudí a un incendio o a una fase incipiente del fuego que ocurrió en Santa Mónica, en un cuarto de ascensores, y afortunadamente las protecciones, que son los breakers, trabajaron. Inmediatamente se cortó el breaker y se confinó el fuego al espacio, precisamente porque había una buena instalación, porque había una protección. Ustedes como bomberos también tienen esa responsabilidad, ya que estás hablando de los ascensores, que también pueden ser algunos accidentes o incidentes comunes que puedan suceder. Las personas que de pronto estén pasando por ciertas situaciones, ya los ascensores están muy viejos, están muy deteriorados, ¿cuáles son esas recomendaciones? Además de brindarles pues el mantenimiento adecuado en relación a los bomberos. Más o menos, ¿cuánto es el tiempo de llegada de todo lo que es un escuadrón de bomberos para poder apoyar a alguien que esté pasando por una situación como esta? Bueno, evidentemente varía mucho según la localidad, los recursos que haya en la escena. De hecho, en el caso de Carabobo que estamos mencionando, hubo hace una asistencia masiva de diferentes organismos de seguridad ciudadana. Incluso es importante mencionar, mi colega, el comandante Henry Carracedo, de los bomberos en Carabobo, me mencionaba que ellos tienen implementado un programa que es el tema de precisamente inspecciones en los hogares, en los edificios, en las residencias. Y mi llamado es no solo en el caso de los bomberos de Carabobo, sino en esas juntas de vecinos, en esos edificios. Llamen a los bomberos ahorita, no cuando ocurra el evento. Llámenlos para que vayan, hagan inspecciones, hagan revisiones, contraten un electricista. Pensamos rápidamente en por qué no lo contratamos después que ocurrió el accidente. Pero tenemos que pensar desde ya. Desde la prevención. Exactamente. Que es lo más importante. De hecho, recientemente hemos tenido casos en Los Tulipanes, en Los Samanes, un incendio en un sótano de un estacionamiento, en Palo Verde también, donde incluso hubo personas fallecidas, en Cebucán también hubo un incendio en los sótanos. Entonces tenemos que desde ya revisar nuestras instalaciones eléctricas, nuestro gas y todo lo que tenga que ver con el sistema de incendio. En Los Samanes también creo que fue por gasolina de los vehículos, me está diciendo pues una de nuestras productoras que está aquí con nosotros en compañía. Fue por esa situación que bien tú lo comentabas en la primera parte de esta entrevista, de esta conversación, de que muchas veces es lo que sucede por mantenerlos almacenados. Hay una interrogante que tengo, y fíjate que eso no lo sé, las personas que están viajando, que viajan constantemente, que quizás tienen los bidones de gasolina, ¿por qué no hay que dejar espacios? ¿Qué es lo que se evita con eso? Los espacios en el líquido y el recipiente. Excelente, gracias por preguntar, porque a lo mejor no fui lo suficientemente claro. ¿Cuál es el detalle? Que lo que se quema o lo que se incendia, lo que genera la deflagración o la explosión es el vapor de la gasolina o el vapor de gasoil, no el líquido como tal. De manera que si tú llenas hasta el tope ese bidón y está bien cerrado, vas a evitar precisamente la producción de estos vapores. No sé si me estoy explicando. Perfectamente. ¿Okay? Obviamente, como te digo, tiene que ser un recipiente que esté bien identificado, que lo tengamos en una zona de fácil acceso, incluso la importancia de tener el extintor en el vehículo. Si estamos llevando bidones de gasolina, con más razón debemos tenerlo. De hecho, se han puesto de moda unas esferas extintoras que las puedes colocar incluso encima de ese bidón, y a la hora de algún fuego, la esfera extintora automáticamente ella va a apagar el fuego sin necesidad de accionarlo, como es el caso de un extintor. ¿Okay? Eso sería otra posible medida de protección. Hay algunas preguntas de nuestra audiencia que nos están escribiendo a través de @entrenoticiasgb, y una señora nos pregunta si existe prevenciones y medidas de seguridad en los diferentes lugares donde se realizan los llenados y el traslado de lo que son las bombonas de gas. Bueno, definitivamente eso es importante, que incluso la misma comunidad sea garante y revise que las instalaciones estén en manera adecuada. Mire, no podría afirmar, porque no conozco todo el país, las condiciones que hay, pero sí hay una normativa, es decir, PDVSA Gas, y hay reglamentos de antes de lo que era el Ministerio de Petróleo.
que tienen toda una normativa que se debe cumplir en los centros de llenado, distribución de gas, etcétera. Existe la normativa, si se cumple o no, mira, no puedo afirmar a nivel nacional si esto es una realidad. En la actualidad está pasando algo que no es para ninguno de nosotros un secreto, mi Venezuela hermosa, y también Helio, es que las personas están cambiando, bien tú lo decías, que en Maracaibo, bueno, en el estado Zulia había sucedido recurrentemente que las personas están cambiando sus vehículos que son de gasolina por gas doméstico. ¿Qué consecuencias o qué riesgos puede haber cuando las personas cambian su vehículo de gasolina a estas bombonas que se están utilizando de gas que es doméstico o llenado también en las diferentes bombas de gasolina de nuestro país, que incluso que es el que es perteneciente a ello? Una mala instalación que puede proceder, o cómo debemos proceder dentro de un proceso de mala instalación. También excelente pregunta. De hecho, me comprometo a que sigan ahí a través del Instagram de EPSICA. Vamos a hacer una compilación de por lo menos 3 casos que recuerdo, ¿no? Como te mencionaba, recientemente ocurrió uno en Lara, hace como un año ocurrió uno en Puerto La Cruz. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa? Que la gente piensa que es el mismo gas o que es la misma instalación de los vehículos. Los carros tienen su sistema, lo que en algún momento fue el sistema de gas natural vehicular, que está diseñado para trabajar a altísimas presiones, a 3.000 libras por pulgada cuadrada. Eso está diseñado así de fábrica, está adaptado por un concesionario, es algo hecho de manera adecuada. Cuando nosotros agarramos un cilindro de casa, de hogar, eso está diseñado para trabajar con gas licuado de petróleo, que como te mencionaba es una mezcla de propano y butano a unas presiones muchísimo más bajas. Estamos hablando del orden de las 8 atmósferas. Que son aproximadamente como 270, 300 PSI. No llega a 300 PSI. Cuando estamos hablando del caso del gas natural para vehículos, el que se recarga en las estaciones de servicio de manera oficial y formal, estamos hablando de 3.000 PSI. Es decir, que la presión es muchísimo más elevada. Ni siquiera que hagas una buena instalación va a servir utilizar una bombona de gas doméstico para el vehículo. No hagan ese tipo de adaptaciones, de verdad. Y bueno, las consecuencias las hemos visto que, como digo, la bombona se ha roto, es lo que técnicamente se llama falla catastrófica del contenedor, o lo que la gente comúnmente conoce como que la bombona explotó, con incluso lesiones y afectación evidentemente tanto al vehículo como a la estación de servicio incluso. Elio, hay muchas personas que quisieran quizás aprender un poco más de esto, pero ustedes en EPSICA también ofrecen diversos cursos para quienes quieran prever o apoyar a las demás personas o a la comunidad. ¿Cómo pueden hacer? Coméntanos un poco de esto. Bien, EPSICA es una firma consultora de seguridad y salud en el trabajo que principalmente está, digamos que dispuesta a apoyar a las organizaciones en su gestión de seguridad y salud en el trabajo. Todo lo que tenga que ver con IPSACEL, OPSIMAP, programas de bioseguridad, delegados de prevención, constitución de comités. Nuestro fuerte precisamente es la parte de formación, de capacitación. Nos apasiona enseñar y aprender en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Podemos formar a las brigadas de las empresas, como decía, también de las comunidades. De hecho, dentro de nuestra responsabilidad social, y siempre lo digo, cada vez que venimos acá a Globovisión o que tenemos alguna oportunidad, esos condominios, esas juntas de vecinos, escríbanos a través de nuestro Instagram, de nuestro Twitter, en la página web epsica.com, porque estamos dispuestos a, de manera gratuita, apoyarlos. De hecho, no tienes idea, Génesis, la cantidad de veces que ocurre un terremoto. Fue el caso de Yaguaraparo, por ejemplo. La gente se asusta, venimos, hacemos una entrevista, pasa el susto, la gente nos escribe y no se concretan, ni siquiera se concretan, o sea, ni siquiera es que se concrete. Le decimos, mire, es gratuito, nosotros vamos a ir, vamos a poner la computadora, vamos a poner el proyector, vamos a poner el videobir, no vamos a cobrar honorarios profesionales, y no se concreta. Entonces, estamos completamente dispuestos a apoyarlos, y por supuesto en las organizaciones o en las empresas, ahí sí cobramos, porque de algo vivimos, ese es nuestro core de negocio, completamente dispuestos a apoyar en las organizaciones en toda la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.